Muy buenas amigos de YouTube, ¿listos para una nueva dosis de aprendizaje? Hoy vamos a hacer un paréntesis en los patrones de diseño para hablar de code smell o código maloliente, código apestoso o como lo queráis llamar. Este código maloliente son una serie de síntomas que denotan que tal vez no estamos haciendo el código de la mejor forma posible. Un code smell no es un bug ni un error. Puede que nuestro código funcione perfectamente, pero a la larga nos acabará dando problemas y suele denotar que hay un problema más profundo. Estos code smell se suelen producir cuando vamos a desarrollar una nueva feature y tenemos distintas opciones de diseño, y al final nos acabamos decantando por la más rápida, pero que probablemente no sea la más flexible ni la más escalable. Esto nos induce a que la probabilidad de generar errores sea cada vez más alta, o que los tiempos de desarrollo crezcan. Y ya te digo que acabarán creciendo, y no de forma lineal. Esto crece hasta el infinito, y cuanto más tardemos en arreglarlo, más difícil será y más grande será el problema. En este vídeo veremos algunos de estos problemitas y cómo solucionarlos. Pero antes de esto, mi nombre es Dani y estás en The Power Apps. ¡Empezamos! El primer smell code que vamos a ver son los switch cases, mi archienemigo más antiguo. Y sí, estoy diciendo que los switch son un código maloliente. No digo que todos los switch sean el diablo y los tengamos que quemar en la hoguera, pero sí digo que si tienes un switch, tal vez lo deberías de leer 2 veces porque puede ser la punta del iceberg de un problema mayor. El ejemplo más obvio de un mal switch es cuando tienes que preguntar por el tipo del objeto para hacer una lógica. De primeras, estás incumpliendo el principio open-close de Solid, porque cada vez que añadas un nuevo tipo, tienes que revisitar todos los switch para añadir un nuevo case, y más te vale acordarte de todos. Si no sabes qué es esto de open-close, aquí tenemos un vídeo donde introducimos los 5 principios de Solid, un conocimiento que deberías de tener ya, y cuando antes empieces a aplicarlo, mejor para tu carrera. Además, en la descripción te dejaré un enlace al curso de Solid y Clean Code orientado a videojuegos que tenemos en The Power Apps. Bueno, no me enrollo más y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo clásico de un switch que pregunta por los tipos. Tenemos unos héroes, que tenemos héroes de distintos tipos. Aquí está la enum. Tenemos un guerrero, un mago, un clérigo. Podríamos tener los que quisiéramos. Y lo que hacemos en el switch es preguntar, según el tipo que seamos, queremos utilizar el daño físico, si somos el guerrero, el daño mágico, si somos un mago, y si somos el clérigo, pues un 50% de cada uno de ellos. Estoy seguro que si no habéis visto este mismo ejemplo, habéis encontrado otro con los stats, por ejemplo, que pregunta según el stats, pues devuelvo esto o lo otro. O con estados alterados. Si tengo el estado alterado, este valor vale tanto. Si no lo tengo, vale esto. Si tengo lo otro, vale aquello. Todo esto son code smell. Una forma de solucionarlo es extraer esta lógica en subclases. Lo que voy a hacer es que en lugar de tener una clase hero, una clase concreta, lo que voy a tener es una clase abstracta hero, y este obtener daño va a ser un protected abstracto. Y esto lo voy a implementar en cada uno de los tipos. Voy a crear aquí arriba el tipo de guerrero, por ejemplo. Y aquí lo que tendré que hacer es devolver el tipo de daño físico, que para eso lo tengo que hacer protected. Este ya lo tengo. Ahora hago el mago y el clérigo. Así de simple. Ahora, cuando voy a atacar y pregunto por este daño, lo que estaremos haciendo es llamando al método concreto de cada uno de los héroes, en lugar de tener que hacer un switch y preguntar por el tipo. Ya tenemos el primer code smell solucionado. Una variante del problema del switch que pregunta por los tipos es el que pregunta por los tipos para crear un objeto u otro. Para esto ya conocemos que una buena solución es el Factory Method. Si no conoces el Factory Method, aquí te dejo un vídeo donde explicamos este patrón. Vamos con el siguiente code smell. Las clases que solo contienen datos y lo único que hacemos son get y set, y en el consumidor es donde obtenemos los datos y calculamos el resultado. Esto además incumple la regla de tell don't ask. En lugar de preguntar por los datos y calcularlos nosotros, deleguemos esta funcionalidad a la clase que tiene los datos y preguntemos directamente por el resultado. Lo vemos en el código. Aquí lo que tengo es una clase de stats y simplemente tengo pues el daño, el modificador del daño, la defensa, su modificador, la vida, modificador, etc. Podría tener todos los que quisiera. Y lo que estoy haciendo en el consumidor es cuando voy a atacar, cuando voy a curarme o en el momento que sea,
Estoy preguntando por este daño y por su modificador, y aquí le aplico el cálculo. Lo mismo con la defensa, lo mismo con la vida, etc. En lugar de hacer esto, lo que podría hacer es, en la clase de stats, poner un método para calcular el daño. Obtén el daño total, obtén la defensa total, y aquí dentro sería donde estaría haciendo este cálculo. Esto además me permite que pueda reciclar la clase, ya que no tengo que ir calculando el valor total en cada uno de los consumidores. Vamos a hacerlo. Y aquí en el consumidor ya no tengo que preguntar por esto, sino llamar al método. Lo mismo con la defensa. Ya lo tenemos. Si en lugar de utilizar funciones preferimos que sean propiedades, simplemente lo podemos hacer como una propiedad. En lugar de tener esto aquí, tenemos directamente un get y devolvemos este valor. De hecho, lo podemos acortar y con esto lo tendríamos. Existen muchos CodeSmell y muchos de ellos los vemos a diario. Uno de los más comunes son los métodos enormes que dificultan muchísimo la lectura y el entendimiento de los mismos. De esto vemos un ejemplo en el artículo sobre la regla del Boy Scout, que básicamente nos dice que debemos de dejar un código un poco más limpio de lo que lo hemos encontrado. En la descripción os dejaré un enlace al artículo completo. Otro bastante común es el de las clases grandes. Estas clases acaban teniendo dependencias con todos y haciendo mil cosas. Al final no sabes a qué se dedica esta clase y cuál es su responsabilidad. Además, esto está incumpliendo el principio de responsabilidad única de Solid. Estos CodeSmell tienen una consecuencia que va más allá del propio código. Y estoy hablando del factor psicológico y de la moral del programador. Si estás rodeado de este tipo de código, acabarás desaprendiendo y haciéndolo igual de mal o igual de cuestionable que todo el código que te rodea. A esto se le conoce como el síndrome de los cristales rotos, o el síndrome de las ventanas rotas, que este término no viene de la programación, pero viene a significar algo como si tú vives en un ambiente conflictivo, donde se realizan delitos menores y estos no tienen castigo, al final lo acabarás normalizando y tú mismo realizarás estos delitos. El problema es que estos delitos acabarán creciendo y siendo cada vez peores. En el código pasa lo mismo. Si tienes un switch con 20 casos, al final te acaba dando pereza y simplemente añades el tuyo y sales pitando de la clase. Hasta que al final olvidas cómo se hacía bien y cuando te presentan un nuevo problema, la primera solución que te viene a la mente es la del switch. Lo mismo pasa con las clases y los métodos largos. Total, por 10 líneas más, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que acabarás perdiendo tu motivación y haciendo clases enormes que lo gestionan todo. Y un buen día volverás sobre estas clases que tú mismo hiciste y te acordarás del día que decidiste ceder y hacerlo igual que todo el código que te rodea. A mí me ha pasado unas cuantas veces. Lo peor de todo es cuando olvidas cómo se hacía bien y cuando te llega un problema ya visualizas ese if que vas a meter en la clase con 2000 líneas. Por esto, considero tan importante tener una mentalidad de equipo de refactorización continua y de clean code. Nos evitará caer en este círculo vicioso donde todo vale y donde los tiempos de desarrollo no paran de crecer porque la situación se ha vuelto inmantenible. Hay un libro de Martin Fowler sobre refactorización donde habla de todos estos CodeSmell y de las técnicas que podemos aplicar para solucionarlos. Os recomiendo que le echéis un vistazo. En la descripción os dejaré el enlace a este libro. Y aunque podría hablar durante horas sobre códigos malolientes y batallitas que he vivido con esto, creo que lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, si el vídeo te ha aportado valor, puedes considerar suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Así nos ayudarás a llegar a más gente y tal vez entre todos consigamos reducir la cantidad de CodeSmell que hay por el mundo. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios. Y no olvidéis ser unos buenos Boy Scouts del código y no caer en la tentación del código rápido. Nos vemos en el siguiente vídeo, que tal vez podría ser este de aquí. ¡Hasta luego!